Buenos días, yo soy Maxime Verbiest y en esta serie de video vamos a usar el tarot no para predecir el futuro, sino para entender cuál es el tipo de destino que nos toca. El destino es una fuerza que va a condicionar tres aspectos irracionales de la personalidad. El primer aspecto, lo más positivo, son las virtudes, son unas fuerzas incondicionales que nos tiran por arriba y nos empujan a desarrollarnos. El segundo es un aspecto negativo, las llamaremos pasiones, y las pasiones nos inducen en mucho problema y patologías. Y el tercero es el camino espiritual, que nos permite de encontrar el camino de medio. En la antigüedad griega, cada vez que pasaba algo de importante, que un individuo o una ciudad tenía que tomar una decisión importante, hacer un negocio, declarar una guerra, o cuando le pasaba cosas raras, fenómenos que no se entendía, la gente iba a consultar el adivino para saber cuál Dios era responsable de la situación y cómo se podía negociar con este Dios para tener un resultado favorable. Entonces, en la psicología de la antigüedad griega, el destino era nada más que la influencia de los dioses en la vida de los mortales. Hoy en día no se cree más en la influencia de los dioses. Entonces, cada vez que pasa algo irracional, tenemos tres opciones. La primera es de incriminar a la biología y de decir que me pasó algo en mis neurotransmisores. La segunda es de incriminar al entorno social y acusar a la gente de ser o loca, o mala, o estúpida. La tercera es de mirar en su propia psicología y de tratar de entender los mecanismos. Pero en las tres situaciones, esas explicaciones nos dan satisfacción a un nivel intelectual, pero no dan ningún sentido. Porque el sentido es algo irracional. Y el destino es la fuerza que acondiciona el tipo de irracional que tenemos. Hay 7 destinos porque hay 7 maneras de encontrar el sentido de su vida. Este sentimiento, que la vida tiene un sentido, es una mezcla de 3 componentes, que son las 3 facetas del destino. La primera faceta, la más positiva, son las virtudes. Las virtudes son unas direcciones morales que nos empujen a mejorarnos y a hacer cosas de forma generosas y de florecer como un ciudadano útil e involucrado. La segunda fuerza es una versión distorsionada de esas virtudes que nosotros vamos a llamar las pasiones, que va a constituir la base obscura de la personalidad, la base patológica. Y la tercera dimensión, que nos va a permitir de realinear esas virtudes y esas tendencias obscuras y encontrar el camino del medio, son las fuerzas espirituales. Así, el destino acondiciona el tipo de virtud que nos tira por arriba, el tipo de pasión que nos tira por abajo y el tipo de camino espiritual que nos permite de expandirnos. El tarot tiene 22 arcanos mayores, pero el loco no tiene número, entonces lo vamos a poner al lado. Nos queda 21 arcanos que vamos a disponer en 3 líneas. Con eso armemos 7 columnas. Nosotros pensamos que esas 7 columnas representan los 7 tipos de destinos diferentes. Esta manera de construir una psicología espiritual con la base de 7 es una tradición muy antigua, y si hoy en día todavía tenemos 7 días en la semana, 7 notas en la gama musical, 7 colores al arco de iris, 7 pecados capitales, viene de la influencia de esta visión septuple del mundo. Alice Bailey habla de los 7 rayos del alma.
Nosotros vamos a hablar de eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista de la personalidad que no entiende, que le parece que lo que le ocurre es muy irracional? Vamos a hablar, en vez de rayo de alma, de destino. ¿Por qué es eso el destino? El destino es la influencia del alma desde el punto de vista de la personalidad que no entiende lo que le pasa y que piensa que todo es muy irracional. Esta disposición de 7x3 nos va a permitir de entender el destino como un movimiento de crecimiento personal que va a tener tendencia positiva, las virtudes, tendencia negativa, la pasión, y un camino espiritual que permite de encontrar su propósito de alma. En este sentido, la estructura de Tarot es una tabla de Mendeleevo del destino. Probablemente, por temor de ser comparada a una religión, la psicología tardó más de 100 años para empezar a introducir las virtudes. Las virtudes son tendencias que son promocionadas en el mundo entero, en todos los tipos de religión y de filosofía espirituales, y que nos tiran por arriba, que nos empujan a mejorarnos y a ser más y más altruistas. Y cada vez que estamos practicando una virtud, sentimos desde adentro que estamos floreciendo. Pero ojo, todas las virtudes no nos conviene. Le toca a cada individuo encontrar cuál es su virtud cardinal, cuál es el eje donde va a crecer. Y el tarot y su estructura nos va a determinar cuál es la virtud que nos tira por arriba. Los 3 niveles que se encuentran en cada destino representan 3 niveles de afirmación de la virtud. Y obviamente hace falta crecer en términos de desarrollo moral. Y al inicio nosotros vamos a practicar una versión muy mínima y muy egoísta de esta virtud, pero es una virtud. Y poco a poco vamos a tratar de desarrollarla de una forma más y más potente y que tenga más y más influencia alrededor para llegar a un approach de la virtud que es universal. Pero eso es un camino con etapas y los 3 arcanos representan las 3 etapas del crecimiento moral. Hay que ser muy inocente para pensar que la única motivación del ser humano es la virtud. El mal existe, es obvio, y hay gente que parece pasar su tiempo tratando de causar daño a los demás. Pero eso se puede entender de un punto de vista egoísta. Pero ¿cómo entender que hay mucha gente que no solamente causan daño a los demás, pero se causan daños a sí mismo? ¿Son locos? ¿Son estúpidos? ¿Qué pasa? La psicología vino a proponer una explicación alternativa. La explicación tradicional para la existencia del mal es de decir que estamos bajo la influencia de un demonio o del diablo mismo. Obviamente, hoy en día, este tipo de explicación no convence mucha gente. Cuando miremos lo que pasa en la mente de una persona que causa daños a los demás o a sí mismo, nos demos cuenta que no hacen el mal por el hecho de hacer el mal, pero que tiene una visión de lo que le parece bien y que del exterior va a parecer mal. Entonces existe una fuerza de la conciencia que va a distorsionar las virtudes y la visión del bien para empujarnos a hacer el mal. Y esas fuerzas, si no la queremos llamar el pecado o un complejo freudiano o la sombra, la podemos llamar del nombre de pasión,
Porque la pasión tiene un gusto agradable, pero un efecto catastrófico. Entonces, en paralelo a las virtudes que nos tiran por arriba, existen unas pasiones que son una versión distorsionada de estas virtudes y que nos tiran por abajo. Y cada uno tiene una sombra que está acondicionada por una pasión, que lo puede poner en mucho problema si no hace un trabajo con su sombra. Existen 7 pasiones que son las distorsiones de las 7 virtudes. La pasión paranoide, la pasión abandónica, la pasión dependiente, la pasión pasiva-agresiva, la pasión obsesiva, la pasión histérica y la pasión narcisista. Y en su mismo ya es complicado así, pero cada pasión va a expresarse en 3 aspectos diferentes. Como la virtud tiene 3 campos de expresión, también la pasión tiene 3 campos de expresión. Entonces cada pasión va a existir en 3 modos, representado por los 3 arcanos de su línea. Va a tener a la base un modo de expresión oportunista y pasivo que va a causar un poco de daño, pero sin mucha maldad. El segundo modo del nivel de la mitad va a ser mucho más potente y mucho más agresivo, porque va a ser una distorsión del sentido de la responsabilidad. El tercer modo va a tener que ver con la forma de concebir la acción social. Y si estás distorsionado a este nivel, el nivel de daño que un individuo puede causar es enorme, porque puede influenciar toda una sociedad. Así, la misma pasión existe en 3 modos. Y cuando uno tiene este trastorno de personalidad que se llama el trastorno de personalidad borderline, va a cambiar de modo cada 5 minutos. Y eso va a ser no muy destructivo, pero totalmente agotador por la persona. Porque este tipo de condición mental va a experimentar todas las facetas de la oscuridad de sus pasiones. Y no van a poder negar que algo de malo está pasando en ellos. Por eso es tan difícil de aguantarlo. Cada destino viene con una tendencia a la pasión. Y como esas pasiones son el potencial destructivo y autodestructivo que está en la conciencia, el trabajo de exploración es muy punible. En el pasado se hablaba de los pecados capitales para describir esas tendencias de la personalidad a ir en una forma u otra de destructividad. Hoy en día existe en los catálogos de psiquiatría los trastornos de personalidad, que son la misma cosa, pero que concierne solamente 10% de la población. Y pasiones tenemos todos. Y si uno quiere encontrar el propósito de su vida, tiene que ver adentro y mirar las partes destructivas de su personalidad, porque es parte de la condición humana. Entonces es un trabajo punible, pero la gente que no miraron al diablo en los ojos va a cultivar una forma de virtud totalmente inconsciente del potencial destructivo que tiene. Y le va a faltar totalmente profundidad, porque solamente cuando se encuentra a su sombra, sabe que el ser humano tiene luz y tiene oscuridad, que el camino no es que la luz y que las virtudes toman todo el lugar, pero de realinear los dos. Por eso se necesita espiritualidad. En el siglo XX, los psicólogos pensaban que el conocimiento psicológico y después el conocimiento de la biología del cerebro
iba a explicar todo y que la parte de irracional que estaba guardada por las religiones y por la filosofía iba a desaparecer con la ciencia que iba a explicar todo. Pero a medida que se pusieron a estudiar la conciencia, se dieron cuenta que hay dimensiones de la conciencia que no encajan nada con cosas racionales, con mecanismo de la mente. Existe un nivel de la conciencia que va más arriba de la mente, un nivel transpersonal. Cuando uno tiene una experiencia espiritual, no se puede describir en términos de sensación, de emoción, de pensamiento. Es una experiencia total. Y poco a poco, y eso es el gran cambio de la psicología del siglo XXI, es que se desarrolla una psicología verdaderamente espiritual que se interesa a todos los tipos de eventos de conciencia que van más arriba del mental. Porque esos son fundamentales y eso son lo que dan lo más sentido a la vida. Cuando nos pasa, van a cambiar profundamente nuestra vida. Así todavía quedan psicólogos que tienen temor de esas dimensiones, pero más y más se están formando en una rama o la otra de la espiritualidad para poder estudiar con ellos mismos como laboratorio las dimensiones espirituales de la conciencia. Hoy en día, el tema de la espiritualidad es muy confuso, porque existe todavía muchas religiones antiguas que proponen su versión de la espiritualidad, pero que es tan mezclada con historia, con ritos, con mitos, que no se puede diferenciar qué parte es de espiritualidad verdadera y qué parte es folclórica. Del otro lado, vivimos casi en un supermercado espiritual, donde cada uno puede hacer su shopping y tomar un cuenco tibetano para practicar. Se puede poner a practicar magia tántrica. Se puede poner a invocar los espíritus de la naturaleza, de forma como lo hacían los amerindianos. Entonces, el problema que tiene la espiritualidad de la Edad Nueva, lo New Age, es que no se puede discriminar entre un producto marketing y una espiritualidad verdadera. Y en este aspecto, la psicología espiritual nos permite de identificar qué es la espiritualidad y cómo cada uno puede encontrar un camino que conviene a su propia sensibilidad espiritual, porque ese es el tema. Una forma de religión conviene a uno y no conviene al otro. Y el tema no es de hacer un shopping y un poco de todo, pero de encontrar una forma que sea compatible con la sensibilidad espiritual que tenemos. Y a eso el tarot nos puede ayudar. El destino tiene una dimensión también espiritual. Pero ojo, nosotros no estamos hablando de virtudes o de superstición. Lo que se llama espiritualidad es la capacidad de realinear esta fuerza que nos tira por arriba, que llamemos la virtud, y esta otra fuerza que nos tira por abajo, que es la pasión. Así, cada destino tendría que practicar una forma de práctica espiritual que conviene a la naturaleza de la virtud y de la pasión que tiene. En los vídeos que vienen, vamos a describir que se puede practicar el perdón, la gratitud, el presente, el encuentro, la gnosis, la mística y la magia como forma
de realinear su conciencia y de reconciliarse con su destino. Porque solamente cuando virtud y pasión son alineadas, uno encuentra el propósito de su vida. Si se practica espiritualidad de una forma desalineada, vamos a caer en una práctica neurótica de virtud que no podemos asumir o una manera de inflar a su ego espiritual. Pero no va a ser espiritualidad verdadera. Y no va a darnos un sentimiento de reconciliación con nuestra vida. Entonces, para practicar esas prácticas espirituales, no hace falta creer en nada. Solamente, si lo haces, si te sientes reconciliada con la vida, está bien. La presencia de un Dios es opcional. No hace falta creer en nada para ser espiritual. Así, para recapitular, todo lo que hemos dicho del destino es que el tarot nos permite de entender cómo funcionan los 7 tipos de destino, que tiene una faceta positiva, las virtudes, una faceta negativa, las pasiones, y una manera de reconciliarse con su vida, que es el camino espiritual. Y de forma global, el tarot se puede imaginar como una tabla de Mendeleevo de las fuerzas que importa para entender su destino y para reconciliarse con él. En los vídeos que siguen vamos a estudiar cada destino uno por uno y entender cuáles son sus virtudes, sus pasiones y su tipo de espiritualidad. Muchas gracias.